is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end none of you. No one connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, bienvenidos nuevamente un día más en esta Barcelona New Economy Week, que hoy empieza su segunda jornada. Emitiendo desde el D-Factory, esta sede, este evento, el evento más global, singular, empresarial de Barcelona, destinado y dedicado a la nueva economía. Desde este plató, hablando de industria digital. Ayer vimos las posibilidades, los beneficios que genera la digitalización en las empresas y las industrias. Vimos, por ejemplo, el beneficio de aplicar el Internet de las cosas, el Big Data, la conexión 6G, el Advanced Analytics. En resumen, datos, datos y muchísimos más datos. Datos que tienen que almacenarse, tienen que analizarse y todo ello pues, está generando una huella medioambiental. Les voy a dar un ejemplo gráfico y que pues, ya se ha comentado en alguna ocasión, que por ejemplo el ChatGPT solo para entrenarse con sus millones y millones de datos necesitó consumir la energía de una casa durante 23 años. Eso solo es un ejemplo para que vean de lo que estamos hablando, de la magnitud y de la huella que están dejando a todas estas aplicaciones. Como sabrán, a esta sesión la hemos denominado algoritmos verdes, un método de programación pues, que lo que busca es reducir este impacto medioambiental de las aplicaciones informáticas, ya sea optimizando la memoria, el procesador, la batería. Esta sesión, a continuación, les presento a la persona que lo va a moderar. Él es Manuel Járrega Domínguez. Buenos días, ¿qué tal? Él es Board Manager de ISA Spain, la Sociedad Internacional de Automoción, y Innovation and Digital Transformation Cluster Leader en Schneider Electric, en el ámbito de la automatización de procesos. Es también presidente de la Asociación de Referencia en Cataluña de Facility Management y forma parte del Comité Ejecutivo de AEM, la Asociación Española de Mantenimiento. Con Manuel les dejo y también con el resto de ponentes que a lo largo de la siguiente hora hablarán de estos algoritmos verdes. Muchas gracias. Bueno, agradecer desde ISA, la International Society of Automation, la oportunidad de hoy estar aquí moderando esta mesa y organizando esta mesa sobre algoritmos verdes. Quisiera presentar a Sergi Contelles. Forma parte dentro de ISA del comité, es el líder del comité de hidrógeno y también está Sendecra, si quieres presentarte un poco. Sí, perfecto. Buenos días. Como ha dicho Manuel, agradecer mucho a ISA por permitirme esta participación en BNew y a BNew también por permitirme participar aquí. Y como decía Manuel, sí, soy el líder de la mesa de hidrógeno de ISA, donde básicamente buscamos automatizar y digitalizar todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno. Tarea un poco complicada porque es un elemento muy nuevo y estamos intentando buscar soluciones entre distintos profesionales de la automatización, desde personas dedicadas a seguridad de procesos, como podría ser mi caso, o a personas dedicadas a el control de procesos, tecnologías más avanzadas, y por otra parte soy consultor de seguridad de procesos en DECRA, donde nos dedicamos a la seguridad de procesos químicos, desde seguridad funcional hasta temas de explosiones de atmósferas explosivas, entre otros. Gracias, Sergi. También déjame presentarme Marga García, que es un muy buen ejemplo como experta en Digital Transformation y es un muy buen ejemplo de toda la tecnología que nos provee, porque por desgracia los trenes han fallado. Desde Madrid, hoy no puede estar con nosotros, pero gracias a la tecnología la podemos tener en remoto. Marga, si te quieres presentar, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, siento mucho no haber podido estar ahí, pero creo que he hecho bien bajándome del tren y no esperar a llegar tarde y poder conectarme desde aquí. Pero agradecerte, Manuel, la invitación a este evento, a ISA Spain también por haber contado conmigo en esta mesa redonda que no solamente es actual, sino también súper interesante. Mi nombre es Marga García. Toda mi carrera profesional como directiva lo he hecho en multinacionales del sector de la tecnología y la consultoría, trabajando en firmas como Capgemini o Accenture, entre otras, y he desarrollado mi actividad profesional principalmente en el sector financiero y posteriormente en industria.
Creo que he sido una privilegiada porque durante todos estos años he tenido la ocasión y la oportunidad de acompañar a grandes organizaciones en su proceso de transformación tecnológica primero y digital y cultural después, con lo cual espero poderos aportar mi visión y mi granito de arena en la sesión de hoy. Totalmente. Gracias, Marga, por estar con nosotros. Y last but not least, Alonso Romero, conocido y amigo, hace tiempo lo conozco, es miembro de la Asociación Catalana Facility Management, y está liderando un proyecto que es un ejemplo muy bueno para lo que estamos hablando aquí, que es una empresa que está aplicando tecnología, inteligencia artificial, a optimizar la eficiencia energética de edificios. Alonso. Sí, antes de todo, gracias por la invitación y súper contento de volver a estar aquí en Biniu. Efectivamente, yo soy uno de los cofundadores de The Predictive Company, que ofrece una solución de eficiencia energética basada en inteligencia artificial para edificios no residenciales, que permite una optimización de la climatización, entonces ahorros energéticos, económicos, sin la necesidad de instalar ningún tipo de hardware. Y desde junio soy también el CEO de Greenworks Partners, porque nos hemos fusionado. Greenworks Partners era una empresa que estaba más enfocada a financiación de proyectos ecológicos, que ha hecho un pivotaje interesante sobre la parte tecnológica, con una ambición de llevar a una solución a 360 grados para todos los consumos energéticos de un edificio. Entonces, súper contentos de salir también en este carro y ir juntos en este camino para poder ofrecer soluciones mucho más completas. Y bien, antes de empezar, quisiera empezar con algunos pocos datos, muy breve, ¿no? En España, solo el 8,3% de las empresas han iniciado la adopción de la inteligencia artificial. Si tenemos en cuenta que la meta es, en el plan de España Digital, es de que el 25% de las empresas hayan accedido hacia el 2025, eso significa que tenemos un long road por delante, ¿no? También pensemos que la Unión Europea, en su documento Estrategia de Diseño Digital, da un target de un 75%, o sea, todavía más lejos. Y ahí luego veamos cuál es la segmentación, ¿no? Porque el 33% de las grandes empresas sí han empezado a trabajar en inteligencia artificial, pero somos un país de pymes, de las cuales solo el 6,69% de las empresas de 10 a 49 trabajadores han empezado a trabajar con inteligencia artificial. En las áreas, un 25% en procesos de producción, un 11% en logística, y sobre todo, mayoritariamente, las empresas que vienen de los segmentos de química, oil and gas, con un 12%, energía 9,3%, transporte 9%, industria y manufactura 7,5%. O sea que tenemos un camino muy largo por delante, pensemos esto. Y claro, todo esto lleva a un consumo energético importante y es lo que ha llevado a este objetivo de crear algoritmos verdes a nivel mundial. En particular, el Gobierno español ha lanzado el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, que es un plan aprobado en diciembre de 2022, con una inversión de 257,7 millones vía los fondos NextFen, y es un plan que se va a desarrollar entre 2023 y 2025. O sea, hay una problemática, hay una necesidad, vamos a ver que cada vez tenemos mayor necesidad de energía para poder implementar la inteligencia artificial y tenemos que tomar soluciones. Entonces, Marga, me gustaría que nos comentases un poco la visión de qué significa el tema de los algoritmos verdes. Vale. Bueno, si me permites dar algún dato más, que lo has contextualizado bastante bien, efectivamente, o sea, además hay algún otro dato más del Parlamento Europeo de hace un par de años, donde se decía que el consumo de energía por las TICs estaba en torno al 9%, creo que terminaremos el año en torno al 13% y hay una previsión de que en 2030 es del 20%. Con lo cual, todo lo que se haga por optimizar el consumo de energías en cualquier aspecto relacionado con tecnologías de la información y la comunicación va a ser algo que es necesario, ¿no? Nos decía la presentadora también pues, el gran consumo que tenía ChatGPT para haberse entrenado y es verdad que la inteligencia artificial consume una grandísima cantidad de energía que es insostenible en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que somos conscientes de que tiene que ser diseñada bajo directrices de respeto por el planeta y ahí es donde hablamos con los algoritmos verdes. ¿Qué son los algoritmos verdes? Se llama también Green AI
y podemos distinguir dos tipos de algoritmos verdes. Por una parte, los Green AI, que serían las aplicaciones ecodiseñadas que per se pues ya están optimizadas, y por otra parte los Green by AI, que serían las aplicaciones que generan un impacto sostenible. Como creo que vamos a hablar de este segundo tipo de algoritmos un poquito después, cuando contemos algún caso de uso, podríamos ver qué significa eso de Green in AI. Y es que al final lo que se plantea con estos algoritmos verdes que comentabas, Manuel, es que se debe de conseguir un menor consumo energético, sobre todo alcanzando un equilibrio entre el volumen de datos necesarios para entrenar los modelos, la cantidad de tiempo que se lleva ese entrenamiento y el número de iteraciones para optimizar sus parámetros. Esto dicho así puede ser fácil, pero sí que es cierto que para alguien que está entrenando el algoritmo, pues quiere obtener la mayor fiabilidad, que sea lo más preciso posible, hacer todas las iteraciones que se puedan hacer. Pero bueno, tenemos que empezar a tomar conciencia de que tendremos que optimizar el consumo energético a través de estas palancas que acabo de decir, pero también poniendo en práctica otras buenas prácticas que se están poniendo ya en la empresa, como puede ser aplicar los principios de ingeniería de software sostenible durante todo el ciclo de vida del software, o también con la creación de mecanismos y herramientas de medición. Por ejemplo, pues sería muy deseable poder contar con calculadoras que midan el consumo energético y que, por tanto, podamos saber cuál es la emisión de CO2 para identificar áreas de mejora. Por supuesto, y de esto tú también sabes mucho por tu empresa, Manuel, utilizar centros de datos sostenibles, que no vale de nada optimizar el software si después las aplicaciones pues corren en centros de datos que no están diseñados para mitigar esa emisión de CO2. Luego hay otras prácticas que también veremos y que en muchas, sobre todo en el mundo de la industria, está muy de moda, que es el uso de Edge Computing, que nos va a permitir reducir los consumos de CPU y además, bueno, pues minimizar también los tráficos de la información, con lo cual todo eso nos ayuda. Y después, bueno, pues todo el tema de reutilizar algoritmos y datos de entrada al modelo, que si bien hace años pues todos queríamos crear nuestro propio algoritmo, ahora, bueno, pues vamos un poco más a los algoritmos que ya existen para a través de ahí poder poner nuestra capa de inteligencia y conseguir esa propuesta de valor que nos hace competitivo a nuestra compañía, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto está cambiando bastante y nos va a ayudar también el Plan Nacional de Algoritmos Verdes que has mencionado, porque de lo que trata contempla varios ejes de trabajo. Uno de ellos es fomentar la investigación en materia de inteligencia artificial sostenible, pues mediante la financiación de investigación de interdisciplinar y multidisectorial. También intenta atraer bastante talento, que será uno de los temas que, como veremos después, es una de las barreras, ¿no? Otra de las cosas que intenta este plan que mencionabas antes era impulsar el uso de infraestructuras y servicios que puedan ser eficientes para poder ejecutar estos algoritmos. Y que, bueno, pues que se comprometan con consumos energéticos de fuentes renovables. También se ha llegado a decir que puede ir un poco más allá y que se pueden certificar las empresas de software y hardware y que como empresas sostenibles, y que habrá pues un sello de calidad denominado Green Tech, que cualificará y que reconocerá a aquellos que cumplan estos criterios de sostenibilidad. El plan, además, intenta integrar la inteligencia artificial y creo que el blockchain también en el tejido productivo y dinamizar pues, que las empresas del mercado español pues, adopten esta tecnología para poder reducir su huella de carbono. Para terminar de contestar a tu pregunta, me gustaría decir que un algoritmo verde no implica necesariamente que haya sido entrenado con energías limpias o que se haya optimizado el uso de sus datos o que su objetivo sea el resolver o mejorar situaciones medioambientales, ¿vale? Nos dice la Comisión Europea que el algoritmo debe de incluir también una parte ética
y así se considera verde. No podríamos ver que un algoritmo sea desarrollado con energías limpias, por ejemplo, renovables, y que pueda poner en riesgo el uso de los datos, ¿no? Entonces, bueno, esta aproximación es bastante holística y que no olvidemos eso. Gracias, Marga. Entonces, eso podríamos decir que es el Green in AI. Aquí tenemos dos ejemplos de Green by AI, ¿no? Sergi, ¿cómo se está aplicando la inteligencia artificial o cómo se prevé que se aplicará la inteligencia artificial en el mundo del hidrógeno, donde tú estás muy metido? Sí, la inteligencia artificial en el mundo del hidrógeno tiene muchísimas aplicaciones, pero yo lo resumiría con que es un elemento acelerador de lo que son las tecnologías del hidrógeno. En cuanto a aplicaciones que está teniendo o que puede tener, pues empezaré, por ejemplo, con el programa Meteoflow de Iberdrola, que es un algoritmo verde que ya llevan aplicando desde hace más de 10 años, donde fundamentalmente se optimiza la producción de energía renovable. Pensemos que el hidrógeno no deja de ser un producto de la electrólisis del agua y que esto está basado en esa acumulación del exceso de energía renovable, como por ejemplo cuando tenemos un exceso de viento, de energía eólica a las 3 de la mañana. Por tanto, ser capaces de predecir cuándo van a haber esas capacidades máximas de producción renovable es muy interesante y eso es lo que hace la aplicación Meteoflow de Iberdrola, es pública, podemos verla. ¿Qué es lo que hace esa aplicación concretamente? Esta aplicación o este algoritmo verde fundamentalmente recoge datos históricos meteorológicos, después también recoge la predicción in situ meteorológica estándar que habría y después recoge también los datos de producción eléctrica históricos y presentes de esas instalaciones, que pueden ser pues, molinos o fotovoltaica. Y finalmente combina todo esto con un algoritmo de Machine Learning para hacer predicciones meteorológicas muchísimo más exactas y precisas para optimizar esa producción. ¿Cuáles son los resultados de hacer esta aplicación de la inteligencia artificial o de algoritmos verdes? Pues hay muchos y muy variados. Por ejemplo, estamos produciendo el máximo de energía renovable en el momento adecuado. Podemos prever cuál va a ser la producción de energía renovable localmente en esos sitios y podemos colocarla en los mercados eléctricos de manera mucho más eficiente. Una sobreproducción de energía eléctrica renovable que no se consigue colocar en el mercado eléctrico es una sobreproducción que no va a estar optimizada desde un punto de vista de costes o de energía. Es energía que se va a desperdiciar. Por tanto, tener esa predicción es especialmente interesante, ¿de acuerdo? Y en ese momento, por ejemplo, podríamos aprovechar esa predicción de sobreproducción de energía eléctrica para producir hidrógeno, porque es para lo que debería estar esa tecnología. Además, ¿qué otras ventajas aparece con Meteoflow? Pues bueno, simplemente que a la hora de planificar los mantenimientos de los molinos de viento son mucho más eficientes y mucho más concretos, porque vamos a planificar esos mantenimientos en los momentos que se va a predecir que va a haber una actividad meteorológica menos eficiente para la producción de energía. Este algoritmo tenemos que pensar que hemos pasado de antes tener 2 puntos de medición en un molino habitualmente a tener más de 10.000. Por tanto, estamos viendo con la aplicación de esta tecnología de Meteoflow cómo está creciendo exponencialmente los datos que nos pueden ofrecer producir de manera más eficiente esas energías verdes. Y para dar un dato más concreto a nivel económico, podéis consultar en una noticia de 5 días del País, creo que la sección económica, donde habla que para el año 2011, a raíz de aplicación de Meteoflow, Iberdrola estaba ahorrando hasta 8 millones de euros al año. Esto desde 2011. Si hacemos las cuentas y hacemos una aplicación más a escala, podemos ver que todo esto ha ido ampliándose y que probablemente se habrá ahorrado muchísimo más dinero y se habrá trabajado de una manera mucho más eficiente todo el tema energético. Tenemos que pensar también que todo esto es una tecnología ya madura y que probablemente si esto lo fue capaz de aplicarlo Iberdrola, muy probablemente a día de hoy pequeños productores solares o pequeños productores eólicos, yo imagino que deberían tener más facilidad de poderlo aplicar. No estamos hablando de una cosa que ha surgido ayer, el lunes. Estamos hablando de un algoritmo verde que probablemente lleva más de 10 años. Después, más soluciones de la inteligencia artificial aplicadas a todo lo que sería el hidrógeno. Pues podemos hablar, por ejemplo, del control avanzado de procesos. Control avanzado de procesos, ¿qué implica todo esto en el control avanzado de procesos de cara a producir hidrógeno? Pues implica unos controles mucho más precisos de todos los flujos másicos y energéticos de producción del hidrógeno.
El hecho de poder controlar precisamente lo que tenemos de flujos de hidrógeno a nivel másico y a nivel energético nos permite optimizar podemos evitar malgastar flujos de hidrógeno o podemos evitar malgastar energía eléctrica en su producción. Si bien es cierto que el control avanzado de procesos es una tecnología ya muy madura desde hace unos 10 años aproximadamente o 15 hacia atrás, es cierto que esta aplicación en todo lo que sea la cadena de valor del hidrógeno va a permitirnos un hecho muy importante, creo yo, y es acelerar la implantación de las tecnologías de hidrógeno. ¿Por qué puede permitir acelerar la implantación de las tecnologías de hidrógeno? Porque básicamente tenemos que pensar que la producción de hidrógeno es una tecnología a gran escala de manera verde, sobre todo, incluso de manera azul con captura de carbono, es una tecnología especialmente nueva. Y los fabricantes electrolizadores o los fabricantes de pilas de combustibles nos están dando una serie de eficiencias, nos están dando unos datos que con la prueba y la experiencia y a través del control podremos controlar y podremos demostrar, podremos fiscalizar esos datos, podemos comprobar realmente que si un fabricante me dice que su electrolizador tiene una eficiencia del 30%, esa eficiencia se cumple y que no estamos perdiendo parte de la producción en una ineficiencia de su proceso que en principio nos había vendido. Por tanto, esta aplicación del control avanzado es muy interesante, pero sí que es cierto que el hecho de empezar a aplicar inteligencia artificial, machine learning, en todo lo que sería ese control de procesos, va a permitirnos dar un salto cualitativo en todo lo que sería esa producción u optimización de los flujos de hidrógeno. Tenemos que pensar, por ejemplo, que lo que sería la industria de oil and gas ha tenido mucho tiempo para desarrollarse. Porque no voy a mencionar el carbón, que es el inicio de la revolución industrial, pero desde principios del siglo XX hicimos la transición al carbón, al petróleo fundamentalmente, y luego ya más posteriormente apareció el gas. Esas industrias han tenido mucho tiempo para ir desarrollándose y han conseguido, a través de la experiencia, optimizar sus procesos en gran manera. Nosotros vamos muy acelerados para implantar el hidrógeno. Es una de las alternativas para esta nueva economía y para la sostenibilidad, aplicar el hidrógeno verde o el hidrógeno azul también serviría, y para eso necesitamos aprovechar todas las herramientas que se nos puedan brindar. Por tanto, el hecho de aplicar la inteligencia artificial a esa producción de hidrógeno en el control de procesos probablemente dé un salto cualitativo y nos permita esa aceleración. Y ya finalmente, como última aplicación, hablaré un poco del mantenimiento predictivo, que sería, por así decirlo, la manera de prever las fallas de equipos más precisa que tenemos actualmente a través del control. ¿Qué es el mantenimiento predictivo en instalaciones de hidrógeno? Pues ese mantenimiento predictivo en instalaciones de hidrógeno fundamentalmente es a través de los datos que nos ofrecen el Internet of Things o los sensores, y a través de los históricos introducirlos y generar una predicción de cuándo un equipo está empezando a fallar. Ese mantenimiento predictivo se está aplicando de manera ciertamente generalizada en todo lo que serían equipos críticos de generación de hidrógeno. ¿Y a qué me refiero a equipos críticos? Me refiero a electrolizadores, pilas de combustible, chillers, compresores. Son equipos que no se debería permitir ese fallo. Entonces, ese mantenimiento predictivo nos permite actuar en el equipo en el momento que vamos a tener, por ejemplo, más baja producción, que nos interesa, por lo tanto, mejoramos esa eficiencia. También nos permite intervenir ese equipo sin ningún tipo de imperfección que se llegue a producir, y mejoramos esa eficiencia del equipo de sobremanera. Esa intervención en los equipos críticos se produce básicamente porque intentar aplicar un mantenimiento predictivo en equipos de hidrógeno para absolutamente todos los equipos probablemente sería ineficiente desde un punto de vista del coste, que es lo que había comentado Marga previamente, que al final tenemos que automatizar y tenemos que digitalizar, pero tenemos que tener también un poco el punto tomado. Tampoco podemos matar moscas a cañonazos, como se dice vulgarmente. Por tanto, para equipos críticos este mantenimiento predictivo es muy útil, pero para elementos más secundarios no sería tan necesario. Y esto está aplicando, por ejemplo, en estas celdas electrolíticas para producir hidrógeno, donde, por ejemplo, os puede fallar uno de los ánodos, y en el momento en que ya nos está dando indicios de una pequeña baja de producción, un desvío de parámetro, ya el mantenimiento predictivo nos indica que deberíamos ir a echarle un vistazo, y además nos dice cuál es el mejor momento para parar. Después, también tenemos aplicaciones de mantenimiento predictivo en todo lo que serían celdas de combustible o pilas de combustible de hidrógeno. En
el hecho de aplicar mantenimiento productivo en estas celdas de combustible evita, por ejemplo, fugas de hidrógeno peligrosas que podrían llegar a explotar. Por ejemplo, si detectamos vibraciones anómalas, que es básicamente los principales indicios del mantenimiento predictivo, en lo que sería el chiller, que es el elemento que tiene que enfriar el hidrógeno antes de expandirse a la pila de combustible, porque el hidrógeno se calienta en la expansión, es uno de los dos gases que le pasa, ese mantenimiento predictivo nos estaría diciendo, ojo, que este chiller no está actuando correctamente, ves a realizar una operación de mantenimiento cuando puedas. Y finalmente, este mantenimiento predictivo está haciendo un poco lo que había comentado antes, está acelerando la implantación de estas tecnologías de hidrógeno con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo concretamente en California, en las hidrogeneras de California. Actualmente en California hay, por lo que tengo entendido, unas 59 estaciones de repostaje de hidrógeno versus 10.000 puntos de gasolinas o de diésel. A través del mantenimiento predictivo se está garantizando que todas estas estaciones de repostaje de hidrógeno estén funcionando de manera óptima y las paradas de mantenimiento están haciendo en el momento óptimo cuando va a haber menos uso. Porque si los usuarios de coches de hidrógeno en California encontraran que el punto de repostaje no es todo lo que necesitarían para sus coches de hidrógeno, podríamos encontrar un retroceso en lo que sería la implementación de estas tecnologías de hidrógeno y en que los usuarios no querrían comprar coches de hidrógeno. Por tanto, ahí el mantenimiento predictivo también está ayudando sobremanera a balancear lo que sería una desventaja competitiva de 59 puntos de hidrogeneras versus 10.000 puntos de gasolineras. Gracias, Sergio. La verdad es que, por experiencia personal en el trabajo, te estamos hablando como caso de uso muy importante de la inteligencia artificial en todo lo que es el mercado de hidrógeno. O sea, que llega en el momento adecuado. Aparece un gran mercado y necesitamos una gran herramienta como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es una parte, pero al final la inteligencia artificial la estamos aplicando en muchas cosas. Ahora hemos hablado de generación, vamos a hablar un poco de edificios. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial o cómo la estás aplicando en edificios y smart cities? Sí. Yo os puedo hablar exacto de nuestra experiencia y efectivamente en The Predictive Company lo que hacemos es captar los datos internos a un edificio, juntarlos con las variables externas que influencian en la temperatura de un edificio y de esa manera, utilizando modelos predictivos, predecir la necesidad energética que tiene ese edificio y de esa manera gestionar mejor las maquinarias de climatización. Un ejemplo práctico es un facility manager que tiene que encender la maquinaria a la mañana o apagarla a la tarde, ¿a qué hora tiene que hacer esta operación? ¿Tiene todos los elementos para poder tomar la decisión más inteligente? Humanos nos podemos equivocar. La inteligencia artificial te analiza todo esto para que tomes la decisión más exacta y de esa manera optimizas la maquinaria. Entonces, como podéis ver, hay varias facetas también. O sea, no es solo ahorrar consumos energéticos, reducir costos, sino también alargar la vida de una maquinaria, porque ya empiezas a utilizar esas maquinarias solo por el tiempo que realmente se necesitan. Y muchas veces se mejoran también situaciones de confort, y entonces también eso hay que considerarlo. Entonces yo os hablo de esta experiencia interna porque también, al final y al cabo, estas aplicaciones de la inteligencia artificial nos permiten de ver concretamente importantes ahorros. En un edificio, por la parte considerar que la climatización en un edificio representa uno de los gastos más grandes. Estamos hablando de entre un 60-70% del gasto del edificio. Varía de edificio a edificio, pero más o menos es así. Considerar que de toda la energía que se utiliza, un 40% se utiliza en interiores. Y hay estudios que dicen que en interiores estamos teniendo unas eficiencias de alrededor de un 30%. Entonces, allí hay mucho trabajo que se puede hacer todavía, es importante hacerlo. Pero es interesante, y lo hago el lienzo con lo que mencionabas de Smart Cities, es ver un poco también qué pasa a nivel macro, a nivel de todo lo que está pasando en las grandes ciudades. Y nosotros tuvimos la suerte de participar, y el mérito también, de participar en un proyecto que se llama AI for Cities, que eran grandes capitales europeas que buscaban soluciones para mejorar sus emisiones. Entonces buscaban soluciones de AI para que les pudieran ayudar. Era un poco como lo que tenemos aquí en España de la compra innovadora pública, algo similar a nivel europeo, decimos. Pero esa experiencia fue súper interesante porque nos permitió ver lo que se está
lo que se va a crear en futuro. Y os hago un ejemplo. El objetivo del Helsinki, por ejemplo, es tener todos sus edificios conectados para que cualquier ciudadano en cualquier momento pueda saber realmente qué consumos hay y qué está pasando en cada edificio. Pero eso te dice también y te abre los ojos sobre la intención de tener datos compartidos, y de allí hablamos de eficiencia y de esa manera también hablamos de algoritmos verdes, porque allí se crean eficiencias y no cada uno que tiene que duplicar trabajos y consumir más, sino colaborar para que todos podamos sacar el máximo provecho de los datos que ya existen. Entonces, para mí, el enseñamiento más grande ha sido esto de la colaboración, es decir, yo conecto todos mis edificios, los datos están allí disponibles y quien quiera puede añadir allí sus módulos para poder generar valor añadido que todos necesitamos. Entonces yo creo que eso es súper interesante porque venimos, yo creo, de una época, la anterior, donde cada fabricante, cada constructor está pensando a su negocio y de qué manera protegerlo y crear barreras para que esos datos, esa extrapolación, ese análisis de datos sea lo más complicado posible para los otros, a un modelo al que vamos que es más de colaboración, de qué manera podemos ser más eficientes, no solo en la manera en que hacemos las cosas, sino la manera en que compartimos las cosas para, de nuevo, a ir siendo más verdes en eso y no duplicando consumos innecesarios prácticamente. Gracias, Alonso. Como veis, el Green vaya ahí, industria, energía, pero hay, edificios, pero hay muchos más casos, ¿no, Marga? Podemos también, lo que es procesos, cuéntanos. Sí, bueno, yo voy a ligar con algo que estaba diciendo Alonso y recojo un poco el testigo de los edificios y de todo el interés que hay ahora mismo porque cualquier edificio pueda estar construido desde su inicio, diseñado, construido y mantenido con metodología BIM y con un gemelo digital por detrás, ¿no? Y aquí hago un apunte y es que todo lo que es la parte de gemelos digitales va a aumentar mucho durante los próximos años y hay varios estudios que nos están diciendo que el 57% de las organizaciones creen que es una tecnología fundamental para mejorar los esfuerzos en materia de sostenibilidad, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues todo lo que hay detrás pues es efectivamente lo que estáis comentando, ¿no? Pues una recogida de datos y una analítica pues para poder realizar después o simulaciones o poder monitorizar en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, aquí te doy un dato de la industria automóvil que no le hemos tocado todavía. Hay una gran compañía que decía que con el gemelo digital y creando maquetas digitales podía construir un motor virtual y así reducir hasta en un 20% su tiempo de lanzamiento del motor. Como veis, no solamente es que hay reducción de costes, se alarga la vida de las maquinarias, sino que también en otros momentos pues, se ponen en marcha al lado de estos beneficios pues, nuevas formas colaborativas de trabajar con posibilidades de reducir bastante los tiempos de desarrollo de un producto. Otro ejemplo, si quieres, Manuel, podría venir del lado de las infraestructuras y su mantenimiento e inspección. Sabéis que hay muchas infraestructuras que son de difícil acceso o que pueden resultar peligrosas el acercarse a ellos o que tienen mucha extensión geográfica y demás. No sé, podemos imaginar un rascacielos donde hay que montar todo un andamiaje para poder hacer todo lo que es la visualización y el análisis de los potenciales daños. Aquí, si aplicamos dos tecnologías, además de la inteligencia artificial, pues el dron que pueda estar captando esas imágenes, bueno, pues nos puede permitir grabar la inspección, ahorrando en todo esto que decíamos, ¿no? Pues que alguien ponga los andamios, que los operarios se tengan que desplazar, que haya que parar la actividad del edificio y demás, y podemos estar recogiendo todos esos datos y analizándolos después en tiempo real a través de algoritmos, identificando cuáles son esos daños estructurales, ¿no?
Entonces, podríamos hablar de muchos y muchos más casos, pero te diría, te voy a dar otro dato, ¿no? De lo que, bueno, hasta ahora decíamos que los casos, que muchas veces la inteligencia artificial no escalaba lo suficiente en las organizaciones porque, entre otras cosas, o no teníamos los casos de uso o no veíamos el retorno de la inversión. Yo aquí lo que diría es que no solamente hay que mirar el retorno de la inversión en términos económicos, como estábamos diciendo, sino que también lo deberíamos de mirar en términos de impacto medioambiental, ¿no? Y que eso debería ser ya como una tarea asociada a la presentación de cualquier caso de uso. Os doy un dato del informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, donde dice que aplicando la inteligencia artificial se disminuyen las emisiones de CO2 entre un 10 y un 12% de aquí a 2025 en todo lo que tiene que ver en todos los procesos de logística. Con lo cual, si tomamos este dato y empezamos a ver otros tipos de procesos, como puede ser la automatización de rutas de transporte y demás, bueno, pues siempre vamos a encontrar ese retorno medioambiental también, que creo que es bastante importante y que debemos de poner encima de la mesa para proponer y propagar este tipo de casos de uso. Gracias, Marga, porque mira, esto me lleva al hilo. Ayer organizamos también una charla aquí, la Asociación Catalana de Facility Management en Venue, sobre taxonomía europea, y quiero recordar a todo el mundo que a partir de 2025 todas las empresas de más de 250 trabajadores y facturación de más de 40 millones tendrán que presentar en sus informes la parte no económica, la parte de sostenibilidad. O sea, que esto a las empresas nos viene ya. Empresas de más de 250 trabajadores y de facturación de más de 40 millones. Por tanto, lo que acaba de decir Marga, tengámoslo muy en cuenta. Y también has dicho una cosa muy interesante, Marga, respecto al tema de bloqueos. ¿Qué nos está bloqueando para poder avanzar en la implementación? Al principio he dicho que el 33% de las grandes empresas están empezando a trabajar en IA, pero solo las pymes en un 6,9%. Esto es una pregunta abierta a los tres, ¿no? ¿Cuáles son los problemas para poder avanzar en esto? No sé, Sergi, si quieres empezar tú. Sí, entiendo que te refieres a retos. Retos, problemas, roadblocks en inglés, ¿no? Que dicen, ¿eh? Vale. Yo principalmente identifico dos retos mayúsculos para la implantación de todo lo que serían algoritmos verdes. El primer reto es en cómo desarrollamos e incorporamos e integramos el talento. Supongo que es la respuesta clásica, ¿no? El plan de necesitamos personas conocedoras, pero aparte de necesitar personas conocedoras, necesitamos incorporarlo. Por tanto, eventos como este de Venue se demuestran especialmente útiles, porque aquí estamos todos escuchándonos y estamos descubriendo personas de movilidad sostenible, personas de algoritmos verdes o personas de marketing digital, por ejemplo. Entonces, necesitamos ser capaces de integrar todos estos diferentes puntos de vista expertos y realizar soluciones funcionales. Y por otra parte está la vertiente social y el posible rechazo social que podía generar los algoritmos verdes. Para ir un poco más específicamente hablando al respecto, que la gente no se piense que los algoritmos verdes le van a echar del trabajo. Que la gente no se piense que la creatividad humana va a ser eliminada por los algoritmos verdes. Vamos a necesitar que la gente entienda que esto es una herramienta muy potente para avanzar hacia la sostenibilidad, pero que no van a tener ese impacto negativo en sus vidas y tenemos que conseguir primero que lo entiendan y después hacerlo realidad. O sea, realmente desarrollar esas potencialidades humanas a través de inteligencia artificial, algoritmos verdes, etcétera. Resumen, soluciones tecnológicas, no imposiciones tecnocráticas, por así decirlo. Sí. ¿Alonso? Sí, yo tengo una visión un pelín diferente, en el sentido de que yo sí creo que habrá cambios muy importantes que aportará la inteligencia artificial en la manera en que trabajamos. Entonces, es verdad que puede cambiar mucho. Entonces, es simplemente una cuestión de adaptarse a eso para poderse reinventar. Pero volviendo un poco a los roadblocks que tenemos, yo creo que hay una parte de conciencia, es decir, que muchas veces es la gente que todavía sigue no dando importancia al aspecto verde. Entonces, el hecho de que haya ya ámbitos legales que empujarán en esa dirección es perfecto. Luego, la parte de conocimientos, como bien decías, es decir, toda la parte de integrar ese talento, pero también de entender. Muchas veces
me encuentro a hacer un trabajo de evangelización, ¿sabes? De explicar qué es la inteligencia artificial, por qué no tienes que tenerle miedo y por qué es algo positivo. Y que no necesariamente tienes que tener esos conocimientos, porque ya la inteligencia artificial se ocupa de eso. Entonces, un poco explicar el impacto que puede tener. Pero es verdad que existen resistencias. Y la de siempre, yo creo que es la resistencia al cambio, que todos tenemos. Hay industrias que son mucho más avanzadas que otras, gente que es mucho más avanzada que otra. A veces eso también se acaba haciendo un problema de personalidades y que paran un poco ese Muy cambio. cierto, las personas. ¿Marga? Lo han comentado, ¿no? Pero yo creo que sí, que por ejemplo el tema de concienciación es algo bastante importante. Bueno, pues porque hay muchas filias y muchas fobias alrededor de la inteligencia artificial y bueno, pues al final no dejamos de estar en un momento de cambio tremendo donde pues posiblemente pues habrá nuevos puestos de trabajo como puede ser el de auditor de algoritmos verdes o el que se especialice en temas éticos en inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero que sí, ahí hay que promover mucho esa concienciación a nivel de la sociedad. Por ejemplo, estaba escuchando ayer o leí ayer en un evento justamente de información no financiera, estaba hablando, que teníamos bastante basura digital, que el 70% de los datos que tenemos, y el 70% es mucho, no los utilizamos nunca para nada. Entonces estamos creando también un síndrome de Diógenes digital, que todo eso tiene también bastantes consumos, pero bueno, lo dejo en anécdota, ¿no? Entonces, concienciación es uno de los casos, o sea, uno de los aspectos que pondría de manifiesto, y el otro es el talento y la falta de talento. O sea, yo creo que promover ese talento a todos los niveles, tanto en personas que tienen que decidir en unos años su trayectoria profesional como los que están hoy, que se tienen que resquilar, perdonad por la expresión, o poder promover ese talento digital es algo que nos hace falta también poner en marcha para que la adopción de la inteligencia artificial pues sea algo todavía más rápido, ¿no? Y se escale. Y luego sí que diría también que nos faltaría para esos algoritmos verdes, ¿no? Pues tener esos mecanismos de medición que hablábamos antes. Si somos capaces de saber cuánto estamos consumiendo, todo aquello que se mide pues se puede seguir y se puede optimizar, ¿no? Nos daría una conciencia de qué es lo que podemos hacer para mejorar. Si no medimos, no podemos mejorar. Eso totalmente de acuerdo. Eso es la primera fase para poder mejorar en todo lo que es eficiencia energética. Creo que nos quedan 2 minutos y algo. Voy a un último titular por cada uno de vosotros. Yo, si me permitís, quiero dar un titular que lo acabáis de decir, ¿no? Las personas, la inteligencia artificial no va a sustituir a las personas, vamos a necesitar expertos con la inteligencia artificial. Sergi, titular. Titular, creatividad humana versus efectividad de la inteligencia artificial. Alonso. Colaboración, es así, porque la inteligencia artificial puede llegar hasta un cierto punto, el humano puede llegar a un cierto punto, pero juntos podemos llegar mucho más allá. Sí. Marga. Sí, en la línea de Alonso lo que suelo decir es que la inteligencia artificial no va de crear máquinas más inteligentes, sino ecosistemas más inteligentes donde las personas se relacionan con personas de forma diferente y las personas con máquinas a través de inteligencia artificial, con lo cual esos ecosistemas y esa colaboración es imprescindible. O sea que al final tenemos que hablar también de personas dentro de la inteligencia artificial. Estaba hablando con un cliente no hace mucho, en la cual estaba comparando suministradores y uno de los suministradores pues daban soluciones de inteligencia artificial, pero otro daba suministradores de inteligencia artificial, la solución, más expertos humanos que dan soporte. Y esa es la solución más apreciada. O sea, yo creo que los humanos pues tenemos todavía mucho que decir. O sea, no hay miedo, como has muy bien dicho Sergi. Esto no va a quitar trabajo. Van a crearse nuevos trabajos. Hay un trabajo nuevo que ya se corre por ahí, el de preguntador del ChatGPT. También, porque hay que saber cómo preguntar. Por tanto, bueno, yo creo que esto viene a sumar. Y como viene a sumar, tenemos que hacerlo óptimo, que nos ayude a ser más sostenibles, pero también que cuando se ejecute sea más sostenible.
¿vale? Entonces, esa sería, digamos, para mí la conclusión un poco de la charla. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por participar, por explicarnos en qué consistían estos algoritmos verdes. Yo creo que han sido muy aclaradores los ejemplos, ¿no?, que se han dado, tanto de estos algoritmos aplicados al hidrógeno, aplicados a los edificios, ¿no?, muy gráfica también esta recopilación de datos para saber el consumo energético, lo que necesita cada edificio en cada momento. También interesantes los ejemplos relacionados también con la automoción y las infraestructuras. Y en resumen, que todos habéis coincidido en lo mismo y en lo que apuntaba también Manuel, ¿no?, que hay que superar ese miedo, esa resistencia al cambio, ese rechazo social, el hecho de que no va a quitar trabajo, pero sí que igual habrá que especializarse más en ese sector o convivir básicamente con él. Gracias a todos por participar y nosotros nos vemos, dentro de 10 minutos hablando del Deep Tech en Barcelona. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.